Queridos hermanos y hermanas en Cristo, bienvenidos a este video donde exploraremos juntos las profundas verdades del libro de Proverbios, capítulo 16. Antes de comenzar, les pido que se suscriban a este canal y activen las notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros estudios bíblicos. También les invito a que compartan este video con aquellos que puedan necesitar estas palabras de sabiduría y esperanza. Y por favor, dejen sus comentarios con peticiones de oración o testimonios de cómo Dios está obrando en sus vidas. Vuestras historias nos inspiran y nos recuerdan que no estamos solos en este camino de fe. Hoy, mientras nos sumergimos en Proverbios 16, quiero que sepan que entiendo las luchas y preocupaciones que muchos de ustedes están enfrentando. Quizás se sienten abrumados por la incertidumbre del futuro, o están lidiando con problemas de salud, relaciones difíciles o preocupaciones financieras. Tal vez se preguntan si Dios realmente tiene un plan para sus vidas. Les aseguro que, a medida que exploremos este capítulo, encontraremos consuelo, dirección y esperanza en las palabras inspiradas por nuestro amoroso Padre Celestial. Comencemos leyendo el primer versículo de Proverbios 16. Del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Este versículo nos recuerda que, aunque podemos hacer planes y tener nuestras propias ideas sobre cómo deberían ser las cosas, es Dios quien tiene la última palabra. Pensemos en el rey David, un hombre según el corazón de Dios. David tenía sus propios planes y deseos, como construir un templo para el Señor. Sin embargo, Dios tenía un plan diferente. En 2 de Samuel, capítulo 7, vemos cómo Dios le dice a David a través del profeta Natán que no será él quien construya el templo, sino su hijo Salomón. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en situaciones similares? Hacemos planes, nos preparamos, y de repente, las cosas toman un rumbo completamente diferente. En esos momentos es fácil sentirnos frustrados o desanimados. Pero este versículo nos recuerda que debemos confiar en la sabiduría superior de Dios. Queridos hermanos, ¿han experimentado alguna vez una situación en la que sus planes se vieron frustrados solo para descubrir más tarde que Dios tenía algo mejor preparado? Les invito a reflexionar sobre esos momentos en sus vidas y a compartirlos en los comentarios. Sus testimonios pueden ser de gran aliento para otros que están pasando por situaciones similares. Pasemos ahora al segundo versículo. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Este versículo nos advierte sobre el peligro del autoengaño. Es tan fácil justificar nuestras acciones, ¿verdad? Nos decimos a nosotros mismos que lo que estamos haciendo está bien, que nuestras intenciones son buenas, pero Dios ve más allá de nuestras justificaciones. Él examina nuestros corazones y conoce nuestras verdaderas motivaciones. Pensemos en el rey Saúl. En 1 de Samuel, capítulo 15, vemos cómo Saúl desobedece las instrucciones específicas de Dios de destruir todo lo perteneciente a los amalecitas. Cuando Samuel lo confronta, Saúl se justifica diciendo que había guardado lo mejor del ganado para sacrificarlo a Dios. Pero Samuel le responde con palabras que aún resuenan hoy. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Este pasaje nos desafía a examinar nuestros corazones con honestidad. ¿Cuántas veces nos hemos engañado a nosotros mismos, justificando nuestras acciones o decisiones? Dios nos llama a una introspección sincera y a la humildad de reconocer cuando nos hemos equivocado. Queridos amigos, les invito a hacer una pausa en este momento y preguntarse, ¿hay áreas en mi vida donde me he estado engañando a mí mismo? ¿Estoy justificando comportamientos o actitudes que sé que no agradan a Dios? Tómense un momento para reflexionar y, si se sienten cómodos, compartan sus pensamientos en los comentarios. Recuerden, reconocer nuestras faltas es el primer paso hacia el crecimiento espiritual. Continuemos con el tercer versículo. Encomienda a Jehová tus obras,
y tus pensamientos serán afirmados. Este versículo es una hermosa invitación a confiar plenamente en Dios. La palabra encomendar implica entregar completamente, poner algo bajo el cuidado y la protección de otro. Cuando encomendamos nuestras obras a Dios, estamos reconociendo que dependemos totalmente de Él para el éxito y la dirección de nuestras vidas. Pensemos en José, el hijo de Jacob. A lo largo de su vida, José enfrentó numerosas dificultades. Fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, falsamente acusado y encarcelado. Sin embargo, en cada etapa de su vida, José confió en Dios y le encomendó sus obras. Como resultado, sus pensamientos fueron afirmados, y Dios lo usó poderosamente para salvar a su familia y a toda una nación del hambre. En Génesis 45, versículo 5, vemos la perspectiva de José sobre todo lo que había sucedido. Ahora, pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. José pudo ver la mano de Dios, obrando incluso en las circunstancias más difíciles. Queridos hermanos, están pasando por situaciones difíciles en este momento. Se sienten abrumados por las responsabilidades o preocupaciones. Este versículo nos recuerda que podemos encomendar todo a Dios. Cuando lo hacemos, Él afirma nuestros pensamientos, dándonos paz y claridad mental. Les animo a que, en este momento, tomen todas sus preocupaciones y las entreguen a Dios en oración. Digan conmigo: Señor, te encomiendo mis obras, mis preocupaciones, mis sueños y mis temores. Confío en que tú tienes el control y que afirmarás mis pensamientos. Ayúdame a descansar en tu perfecta voluntad. Avancemos al cuarto versículo. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Este versículo puede parecer difícil de entender a primera vista, pero contiene una profunda verdad sobre la soberanía de Dios. Nos recuerda que todo lo que existe tiene un propósito en el plan divino, incluso aquellas cosas que no podemos comprender completamente. Pensemos en la historia de Faraón en el libro de Éxodo. Dios permitió que el corazón de Faraón se endureciera, no para la destrucción de Faraón, sino para mostrar su poder y para que su nombre fuera proclamado en toda la tierra. En Éxodo 9, versículo 16, Dios dice a Faraón a través de Moisés: «Y a la verdad, yo te he puesto para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra». Este versículo nos desafía a confiar en la soberanía de Dios, incluso cuando no entendemos por qué suceden ciertas cosas. Nos recuerda que Dios tiene un propósito más grande que nuestras circunstancias inmediatas. Queridos amigos, ¿han experimentado situaciones en sus vidas que parecían no tener sentido en el momento, pero luego pudieron ver cómo Dios las usó para un propósito mayor? Les invito a compartir esas experiencias en los comentarios. Sus testimonios pueden ser una fuente de aliento para otros que están luchando para entender el propósito de Dios en sus propias circunstancias difíciles. Pasemos ahora al quinto versículo. Abominaciones a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Este versículo nos advierte sobre el peligro del orgullo. El orgullo es una trampa sutil que puede infiltrarse en nuestros corazones casi sin que nos demos cuenta. Nos hace pensar que somos autosuficientes, que no necesitamos a Dios ni a los demás. La Biblia está llena de ejemplos de cómo el orgullo puede llevar a la caída. Pensemos en el rey Nabucodonosor. En Daniel 4, vemos cómo este poderoso rey se jactaba de su grandeza y poder, atribuyéndose a sí mismo toda la gloria por la grandeza de Babilonia. Como resultado, Dios lo humilló, haciéndolo vivir como una bestia del campo durante 7 años. Pero la historia no termina ahí. Después de este período de humillación, Nabucodonosor reconoció la soberanía de Dios y fue restaurado. En Daniel 4, versículo 37, él declara: «Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas. Hay sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia». Este relato nos recuerda que Dios se opone a los soberbios, pero da gracia a los humildes. La humildad no es debilidad,
Es reconocer nuestra dependencia de Dios y valorar a los demás por encima de nosotros mismos. Queridos hermanos, les invito a examinar sus corazones. ¿Hay áreas en sus vidas donde el orgullo se ha infiltrado? ¿Están confiando en sus propias fuerzas en lugar de depender de Dios? Tómense un momento para confesar cualquier orgullo a Dios y pídanle que les dé un corazón humilde. Continuemos con el 6º versículo. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Este versículo nos presenta una hermosa combinación, misericordia y verdad. La misericordia sin verdad puede llevar a la permisividad, mientras que la verdad sin misericordia puede ser dura y legalista. Dios nos muestra que ambas son necesarias para corregir el pecado y llevar a las personas a una vida recta. Pensemos en cómo Jesús trató a la mujer sorprendida en adulterio en Juan capítulo 8. Él mostró misericordia al no condenarla, pero también habló la verdad al decirle, «Vete y no peques más». Esta combinación de misericordia y verdad llevó a la mujer al arrepentimiento y a una nueva oportunidad de vida. El temor de Jehová mencionado en este versículo no es miedo en el sentido de terror, sino un profundo respeto y reverencia por Dios. Cuando tenemos este tipo de temor, nos apartamos del mal, no por miedo al castigo, sino por amor y respeto a Dios. Queridos amigos, ¿cómo podemos aplicar este versículo en nuestras vidas diarias? ¿Cómo podemos mostrar misericordia y verdad en nuestras relaciones con los demás? ¿Cómo podemos cultivar un temor saludable de Dios que nos lleve a apartarnos del mal? Les invito a reflexionar sobre estas preguntas y a compartir sus pensamientos en los comentarios. Avancemos al 7º versículo. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Este versículo nos recuerda el poder transformador de una vida que agrada a Dios. Cuando nuestros caminos son agradables a Jehová, Él puede obrar de maneras milagrosas, incluso cambiando la actitud de nuestros enemigos hacia nosotros. Pensemos en la historia de Daniel. A pesar de estar en una tierra extranjera y rodeado de personas que no compartían su fe, Daniel se mantuvo fiel a Dios. Sus caminos eran agradables a Jehová, y vemos cómo Dios lo protegió y lo hizo prosperar incluso entre sus enemigos. En Daniel 6, versículo 3, leemos: «Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Incluso cuando sus enemigos conspiraron contra él y lo arrojaron al foso de los leones, Dios lo protegió». El rey Darío, que inicialmente había sido manipulado para firmar el decreto contra Daniel, se convirtió en su defensor y amigo. Este versículo nos anima a vivir de una manera que agrade a Dios, confiando en que Él puede cambiar las circunstancias y los corazones de las personas a nuestro alrededor. No significa que nunca tendremos conflictos, pero nos asegura que Dios puede obrar para traer paz incluso en las situaciones más difíciles. Queridos hermanos, ¿han experimentado alguna vez cómo Dios ha cambiado una relación difícil o ha traído paz a una situación conflictiva en sus vidas? Les animo a compartir esos testimonios en los comentarios. Sus historias pueden ser una fuente de esperanza para otros que están enfrentando conflictos o relaciones difíciles. Pasemos ahora al 8º versículo. Mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. Este proverbio nos desafía a examinar nuestras prioridades y valores. En un mundo que a menudo mide el éxito por las posesiones materiales y los logros visibles, Dios nos recuerda que la integridad y la justicia son mucho más valiosas que la riqueza obtenida de manera deshonesta. Pensemos en la historia de Zaqueo en Lucas 19. Zaqueo era un recaudador de impuestos que se había enriquecido a costa de los demás. Pero cuando se encontró con Jesús, su vida cambió radicalmente. En el versículo 8, Zaqueo dice: «He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado». Este acto de arrepentimiento y restitución demuestra cómo Zaqueo valoró la justicia por encima de la riqueza mal habida. Queridos hermanos, en nuestras vidas diarias
A menudo nos enfrentamos a decisiones que ponen a prueba nuestra integridad. Tal vez se nos presenta la oportunidad de ganar más dinero, pero a costa de comprometer nuestros valores cristianos. Este versículo nos recuerda que es mejor tener poco y mantener nuestra integridad, que ganar mucho de manera deshonesta. Les invito a reflexionar. ¿Han enfrentado situaciones en las que tuvieron que elegir entre la ganancia material y la integridad? ¿Cómo manejaron esas situaciones? Compartan sus experiencias en los comentarios, pues pueden ser de gran enseñanza para otros que están luchando con decisiones similares. Avancemos al 9º versículo. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Este versículo nos recuerda que, aunque tenemos la capacidad de planear y tomar decisiones, en última instancia es Dios quien dirige nuestros pasos. Nos invita a una actitud de humildad y dependencia de Dios en todos nuestros planes y decisiones. Pensemos en la vida del apóstol Pablo. Antes de su conversión, Saulo, como se llamaba entonces, tenía sus propios planes. Estaba decidido a perseguir a los cristianos y acabar con la naciente iglesia, pero Dios tenía un plan diferente para su vida. En el camino a Damasco, Dios intervino de manera dramática, cambiando completamente la dirección de la vida de Pablo. En Hechos 9, versículo 6, después de su encuentro con Jesús, Pablo pregunta: «Señor, ¿qué quieres que yo haga?». Esta pregunta marca un cambio fundamental en la actitud de Pablo, de alguien que confiaba en sus propios planes a alguien completamente rendido a la voluntad de Dios. Queridos amigos, ¿cuántas veces hemos hecho planes sin consultar a Dios? Este versículo nos recuerda la importancia de buscar la guía de Dios en todas nuestras decisiones, grandes y pequeñas. Les animo a que, antes de hacer planes o tomar decisiones importantes, se detengan y pregunten como Pablo: «Señor, ¿qué quieres que yo haga?». Pasemos al 10º versículo. Oráculo hay en los labios del rey, en juicio no prevaricará su boca. Este proverbio habla de la responsabilidad y la autoridad que Dios otorga a los líderes. La palabra oráculo implica que las palabras del rey no son meramente suyas, sino que tienen un peso y una autoridad divina. Esto nos recuerda que Dios a menudo trabaja a través de las autoridades establecidas para llevar a cabo su voluntad. Pensemos en el rey Salomón, conocido por su sabiduría. En Primera de Reyes capítulo 3, vemos cómo Dios le concedió a Salomón un corazón sabio y entendido. Esta sabiduría se manifestó en sus juicios, como en el famoso caso de las 2 mujeres que reclamaban al mismo bebé. La decisión de Salomón reveló la verdad y asombró a todo Israel. Sin embargo, este versículo también nos recuerda la gran responsabilidad que tienen los líderes. Sus palabras y decisiones tienen el poder de afectar las vidas de muchas personas. Por eso, como pueblo de Dios, tenemos la responsabilidad de orar por nuestros líderes para que Dios les dé sabiduría y discernimiento en sus decisiones. Queridos hermanos, les invito a que tomemos un momento para orar por nuestros líderes, tanto en la iglesia como en el gobierno. Oremos para que Dios les dé sabiduría, integridad y un corazón que busque la justicia. Y reflexionemos también cómo podemos nosotros, en nuestras propias esferas de influencia, hablar y actuar con la sabiduría y la integridad que Dios espera de nosotros. Continuemos con el versículo 11. Peso y balanzas justas son de Jehová, obra suya son todas las pesas de la bolsa. Este proverbio nos habla de la importancia de la honestidad y la justicia en nuestras transacciones diarias. Dios se preocupa por la justicia no solo en los grandes asuntos de la vida, sino también en los detalles más pequeños de nuestras interacciones comerciales y personales. En la antigüedad, las balanzas y las pesas eran fundamentales para el comercio justo. Una balanza manipulada o pesas falsas podían llevar a engaños y estafas. Dios declara que Él es el autor de las medidas justas, enfatizando su preocupación por la honestidad en todos los aspectos de la vida. Pensemos en la historia de José en Egipto. Cuando fue puesto a cargo de los graneros durante los años de abundancia, José administró los recursos con honestidad y sabiduría. En Génesis 41, versículo 49, leemos:
y reunió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar porque no tenía número. Su administración justa y honesta no solo salvó a Egipto, sino también a su propia familia y a muchas naciones circundantes durante la hambruna. Queridos amigos, este versículo nos desafía a examinar nuestra integridad en todas las áreas de nuestra vida. ¿Somos honestos en nuestros negocios? ¿Manejamos nuestras finanzas con integridad? ¿Tratamos a los demás con justicia en nuestras interacciones diarias? Recuerden, Dios se preocupa por estos detalles y nos llama a reflejar su carácter en cada aspecto de nuestras vidas. Les invito a reflexionar. ¿Hay áreas en su vida donde necesitan mejorar en términos de honestidad y justicia? Tómense un momento para examinar sus corazones y pedir a Dios que les ayude a ser íntegros en todo lo que hacen. Avancemos al versículo 12. Abominaciones a los reyes hacer impiedad, porque con justicia será afirmado el trono. Este proverbio nos recuerda que el poder y la autoridad vienen con una gran responsabilidad. Los líderes, simbolizados aquí por los reyes, tienen el deber de gobernar con justicia y rectitud. La impiedad o la maldad en el liderazgo no solo es detestable para Dios, sino que también socava la estabilidad y la legitimidad del gobierno. Pensemos en el rey David. Aunque cometió errores graves, como en el caso de Betsabé y Urías, David era fundamentalmente un hombre que buscaba el corazón de Dios. Cuando fue confrontado por el profeta Natán sobre su pecado, David se arrepintió sinceramente. En el Salmo 51 vemos su corazón quebrantado. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. El reinado de David fue establecido y bendecido por Dios porque, a pesar de sus fallos, buscaba la justicia y la rectitud. En contraste, podemos pensar en reyes como Acab, cuya impiedad llevó a la nación de Israel al desastre. Queridos hermanos, aunque quizás no seamos reyes en el sentido literal, todos tenemos esferas de influencia en nuestras vidas, en nuestras familias, trabajos, iglesias o comunidades. Este versículo nos desafía a ejercer esa influencia con justicia y rectitud. ¿Cómo estamos usando nuestra influencia para promover la justicia y la rectitud en nuestro entorno? Les animo a reflexionar sobre las áreas donde tienen influencia y a preguntarse, ¿estoy ejerciendo esta influencia de una manera que honre a Dios y promueva la justicia? Compartan en los comentarios cómo pueden aplicar este principio en sus vidas diarias. Pasemos al versículo 13. Los labios justos son el contentamiento de los reyes, y éstos aman al que habla lo recto. Este proverbio nos enseña sobre la importancia de la honestidad y la integridad en nuestro hablar, especialmente cuando se trata de aconsejar o interactuar con aquellos en posiciones de autoridad. Los líderes sabios valoran la verdad y aprecian a aquellos que tienen el coraje de hablar con rectitud, incluso cuando la verdad puede ser difícil de escuchar. Pensemos en la relación entre el profeta Natán y el rey David. Natán tuvo el coraje de confrontar a David sobre su pecado con Betsabé, usando una parábola para ayudar a David a ver la gravedad de sus acciones. En 2 de Samuel 12, versículo 7, Natán declara, «Tú eres aquel hombre», exponiendo el pecado de David. A pesar de la dureza del mensaje, David no rechazó a Natán, sino que se arrepintió, demostrando que valoraba la verdad por encima de la adulación. Queridos amigos, este versículo nos desafía a ser personas de integridad en nuestro hablar. ¿Tenemos el coraje de decir la verdad con amor, incluso cuando puede ser incómodo o arriesgado? ¿Valoramos la honestidad por encima de la adulación o la conveniencia? Les invito a reflexionar. ¿Han estado en situaciones donde tuvieron que elegir entre decir la verdad o decir lo que otros querían escuchar? ¿Cómo manejaron esas situaciones? Compartan sus experiencias en los comentarios, pues pueden ser de gran enseñanza para otros que enfrentan dilemas similares. Continuemos con el versículo 14. La ira del rey es mensajero de muerte, mas el hombre sabio la evitará. Este proverbio nos advierte sobre el peligro de provocar la ira de aquellos en autoridad y nos aconseja sobre la sabiduría de manejar con cuidado nuestras interacciones con los poderosos.
Sin embargo, también podemos aplicar este principio a nuestras relaciones cotidianas y a cómo manejamos nuestras propias emociones. Pensemos en la historia de Esther. Cuando su pueblo estaba en peligro de ser aniquilado, Esther tuvo que acercarse al rey Asuero, aun cuando hacerlo sin ser llamada podía significar la muerte. Esther manejó la situación con gran sabiduría y tacto. En Esther 4, versículo 16, vemos cómo se preparó con oración y ayuno antes de presentarse ante el rey. Su sabiduría no solo evitó la ira del rey, sino que también salvó a su pueblo. Queridos hermanos, aunque es poco probable que nos enfrentemos a situaciones tan dramáticas en nuestra vida diaria, este proverbio nos enseña la importancia de la sabiduría en nuestras interacciones. Nos recuerda que debemos ser prudentes en nuestras palabras y acciones, especialmente cuando tratamos con personas que tienen autoridad sobre nosotros. Además, este versículo nos invita a reflexionar sobre nuestro propio manejo de la ira. Santiago 1, versículo 19 y 20 nos dice: Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Les animo a examinar cómo manejan situaciones potencialmente conflictivas en sus vidas. ¿Cómo responden cuando se sienten provocados o enojados? ¿Cómo pueden aplicar la sabiduría de este proverbio para evitar conflictos innecesarios y mantener relaciones saludables? Avancemos al versículo 15. En la alegría del rostro del rey está la vida, y su benevolencia es como nube de lluvia tardía. Este hermoso proverbio nos habla del poder de la aprobación y el favor, especialmente de aquellos en posiciones de autoridad. La imagen de la nube de lluvia tardía es particularmente significativa en el contexto agrícola de Israel, donde las lluvias tardías eran cruciales para la maduración de las cosechas. Pensemos en la relación entre José y el faraón en Egipto. Después de que José interpretó el sueño del faraón y propuso un plan sabio para manejar la inminente hambruna, el faraón le mostró gran favor. En Génesis 41, versículo 38, el faraón dice: ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Este favor del faraón no solo cambió la vida de José, sino que también salvó a Egipto y a muchas naciones circundantes. Queridos amigos, aunque este proverbio habla específicamente de reyes, podemos aplicar su principio en nuestras vidas diarias. Todos tenemos el poder de influir positivamente en las vidas de los demás a través de nuestra aprobación, aliento y favor. Una palabra amable, una sonrisa sincera, un gesto de aprecio pueden ser como esa lluvia tardía que nutre y anima a quienes nos rodean. Les invito a reflexionar. ¿Cómo pueden ser una fuente de aliento y lluvia refrescante para los demás en su vida diaria? ¿Han experimentado el poder transformador de la aprobación y el favor de alguien en su vida? Compartan sus experiencias y pensamientos en los comentarios. Pasemos al versículo 16. Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. Este proverbio nos recuerda una verdad fundamental. La sabiduría y el entendimiento son más valiosos que cualquier riqueza material. En un mundo que a menudo valora las posesiones materiales por encima de todo, este versículo nos desafía a reconsiderar nuestras prioridades. Pensemos en el rey Salomón. Cuando Dios le ofreció concederle lo que pidiera, Salomón no pidió riquezas ni larga vida, sino sabiduría para gobernar al pueblo de Dios. En Primera de Reyes 3, versículo 9, Salomón dice: Da, pues, a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Dios se complació tanto con esta petición que no solo le dio sabiduría, sino también riquezas y honor. Queridos hermanos, este versículo nos desafía a evaluar qué es lo que realmente valoramos en nuestras vidas. ¿Estamos buscando la sabiduría de Dios con la misma intensidad con la que buscamos el éxito material? La Biblia nos dice en Santiago 1, versículo 5, «Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios,
el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Les invito a reflexionar. ¿Cómo están priorizando la búsqueda de la sabiduría en sus vidas? ¿Qué pasos concretos pueden dar para crecer en sabiduría y entendimiento? Compartan sus pensamientos y estrategias en los comentarios, pues pueden ser de gran ayuda para otros hermanos en la fe. Avancemos al versículo 17. El camino de los rectos se aparta del mal. El que guarda su camino guarda su alma. Este proverbio nos habla de la importancia de la integridad y la vigilancia en nuestra vida espiritual. El camino de los rectos no es un camino fácil, sino uno que requiere esfuerzo constante para evitar el mal y mantenerse fiel a Dios. Pensemos en la vida de Daniel. Aun en medio de una cultura pagana y hostil, Daniel se mantuvo fiel a Dios y a sus principios. En Daniel 1, versículo 8, leemos: «Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse». Esta decisión de Daniel de guardar su camino lo protegió espiritualmente y lo llevó a una posición de gran influencia. Queridos amigos, este versículo nos recuerda que debemos estar constantemente alertas y tomar decisiones conscientes para evitar el mal. En un mundo lleno de tentaciones y distracciones, necesitamos estar vigilantes para proteger nuestra alma. Les animo a examinar sus vidas. ¿Qué medidas están tomando para guardar su camino? ¿Cómo están evitando activamente las influencias negativas y las tentaciones en su vida diaria? Compartan sus estrategias y experiencias en los comentarios, pues pueden ser de gran ayuda para otros que están luchando en áreas similares. Continuemos con el versículo 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Este proverbio nos advierte sobre el peligro del orgullo y la arrogancia. La soberbia puede cegarnos, haciéndonos pensar que somos invulnerables o superiores a los demás, lo que a menudo lleva a decisiones imprudentes y eventualmente a la caída. Pensemos en la historia del rey Usías en 2 de Crónicas 26. Usías comenzó su reinado haciendo lo recto ante los ojos de Dios y fue grandemente bendecido. Sin embargo, leemos en el versículo 16: «Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso». Como resultado de su orgullo, Usías fue herido con lepra y pasó el resto de su vida aislado. Queridos hermanos, este versículo nos recuerda la importancia de la humildad en nuestra vida cristiana. El apóstol Pedro nos exhorta en 1 de Pedro 5, en versículo 5: «Revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes». Les invito a reflexionar. ¿Han experimentado en sus propias vidas cómo el orgullo puede llevar a caídas o dificultades? ¿Cómo pueden cultivar una actitud de humildad en su caminar diario con Dios? Compartan sus pensamientos y experiencias en los comentarios, pues pueden ser de gran enseñanza para otros. Pasemos al versículo 19. «Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios». Este proverbio continúa el tema del versículo anterior, enfatizando el valor de la humildad sobre la riqueza o el éxito obtenido a través del orgullo. Nos enseña que es mejor estar entre los humildes, aunque eso signifique tener menos en términos materiales, que disfrutar de riquezas y éxito en compañía de los soberbios. Pensemos en la vida de Moisés. En Hebreos 11, versículo 25, leemos que Moisés escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. Moisés renunció a una vida de privilegios en el palacio de Faraón para identificarse con su pueblo esclavizado. Esta elección de humildad lo llevó a convertirse en uno de los líderes más grandes en la historia de Israel. Queridos amigos, este versículo nos desafía a evaluar nuestras prioridades y asociaciones. ¿Valoramos más la humildad y la integridad que el éxito y las riquezas materiales? ¿Con quién elegimos asociarnos y qué dice eso sobre nuestros valores? Les animo a examinar sus relaciones y prioridades. ¿Están rodeándose de personas que les animan a crecer en humildad y en su fe,
¿Cómo pueden cultivar un espíritu de humildad en su vida diaria? Compartan sus reflexiones y experiencias en los comentarios. Avancemos al versículo 20. El entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. Este hermoso proverbio nos habla de la importancia de entender y confiar en la palabra de Dios. Nos asegura que aquellos que buscan comprender y aplicar las enseñanzas de Dios en sus vidas encontrarán el bien, y que la confianza en Dios lleva a la verdadera felicidad o bienaventuranza. Pensemos en el rey Josías. Cuando el libro de la ley fue encontrado durante la restauración del templo, Josías no solo lo leyó, sino que se esforzó por entenderlo y aplicarlo. En 2 de Reyes 22, versículo 19, Dios dice de Josías: «Por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se enterneció, y te humillaste delante de Jehová, yo también te he oído, dice Jehová». Como resultado de su entendimiento y confianza en la palabra de Dios, Josías lideró una gran reforma espiritual en Judá. Queridos hermanos, este versículo nos recuerda la importancia de no solo leer la palabra de Dios, sino de buscar entenderla profundamente y aplicarla en nuestras vidas. También nos asegura que poner nuestra confianza en Dios, en lugar de en nuestras propias fuerzas o en las circunstancias, nos llevará a una vida verdaderamente bendecida. Les invito a reflexionar. ¿Cómo están buscando entender mejor la palabra de Dios en sus vidas diarias? ¿Pueden compartir alguna experiencia en la que confiar en Dios los haya llevado a experimentar su bendición de una manera especial? Compartan sus testimonios en los comentarios, pues pueden ser de gran aliento para otros. Continuemos con el versículo 21. El sabio de corazón es llamado prudente, y la dulzura de labios aumenta el saber. Este proverbio nos enseña que la verdadera sabiduría se manifiesta no solo en el conocimiento, sino también en la prudencia y en la forma en que nos comunicamos con los demás. La dulzura de labios se refiere a una manera de hablar que es amable, considerada y persuasiva. Pensemos en Abigail, la esposa de Nabal, cuya historia encontramos en 1 Samuel 25. Cuando su necio marido ofendió a David, poniendo en peligro a toda su casa, Abigail actuó con sabiduría y prudencia. Se acercó a David con palabras cuidadosamente elegidas y una actitud humilde. En el versículo 33, David reconoce su sabiduría diciendo: «Bendito sea tu razonamiento, y bendita tú, que me has impedido hoy derramar sangre y vengarme por mi propia mano». Queridos amigos, este versículo nos recuerda que la verdadera sabiduría no se trata solo de lo que sabemos, sino de cómo aplicamos ese conocimiento con prudencia y cómo lo comunicamos a los demás. La manera en que hablamos puede abrir corazones y mentes o cerrarlos. Les animo a reflexionar. ¿Cómo están aplicando la sabiduría en sus interacciones diarias? ¿De qué manera pueden cultivar una dulzura de labios que aumente el conocimiento y la comprensión en sus relaciones? Compartan sus pensamientos y experiencias en los comentarios. Pasemos al versículo 22. Manantial de vida es el entendimiento al que lo posee, mas la erudición de los necios es necedad. Este proverbio establece un contraste entre el verdadero entendimiento, que es una fuente de vida, y la mera acumulación de conocimientos sin sabiduría, que es inútil e incluso perjudicial. Pensemos en la parábola que Jesús contó sobre el hombre rico en Lucas 12. Este hombre tenía mucho conocimiento sobre cómo acumular riquezas, pero carecía del verdadero entendimiento sobre lo que era realmente importante en la vida. En el versículo 20, Dios le dice: «Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será?». Queridos hermanos, este versículo nos desafía a buscar no solo el conocimiento, sino el verdadero entendimiento que viene de Dios. El entendimiento divino nos da discernimiento, nos ayuda a tomar decisiones sabias y nos guía hacia una vida que honra a Dios y bendice a los demás. Les invito a examinar sus vidas. ¿Están buscando el verdadero entendimiento que viene de Dios o simplemente acumulando conocimientos? ¿Cómo pueden aplicar el entendimiento que Dios les ha dado para ser una fuente de vida para los demás? Compartan sus reflexiones y experiencias en los comentarios. Avancemos al versículo 23.
El corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Este proverbio nos enseña que la verdadera sabiduría comienza en el corazón y se manifiesta en nuestras palabras. Un corazón sabio no solo guía lo que decimos, sino también cómo lo decimos, añadiendo gracia a nuestras palabras. Pensemos en José cuando interpretó los sueños del faraón en Egipto. En Génesis 41, vemos cómo José habló con prudencia y gracia, dando toda la gloria a Dios. En el versículo 16, José dice al faraón: «No está en mí». Dios será el que dé respuesta propicia al faraón. La sabiduría y la gracia en las palabras de José no solo interpretaron los sueños, sino que también abrieron el camino para su elevación a una posición de gran responsabilidad. Queridos amigos, este versículo nos recuerda la importancia de cultivar un corazón sabio, que a su vez influirá en nuestras palabras. Efesios 4, versículo 29 nos exhorta: «Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes». Les animo a reflexionar. ¿Cómo están cultivando la sabiduría en sus corazones? ¿De qué manera pueden añadir más gracia a sus palabras en sus interacciones diarias? Compartan sus pensamientos y estrategias en los comentarios, pues pueden ser de gran ayuda para otros en su caminar cristiano. Continuemos con el versículo 24. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Este hermoso proverbio nos habla del poder sanador y reconfortante de las palabras amables. Compara las palabras agradables con un panal de miel, que no solo es dulce al paladar, sino que también era considerado en la antigüedad como una fuente de energía y salud. Pensemos en las palabras de Jesús. A menudo vemos cómo sus palabras traían consuelo, sanidad y esperanza a quienes las escuchaban. Por ejemplo, en Lucas 7, versículo 50, Jesús dice a la mujer que había ungido sus pies: «Tu fe te ha salvado, ve en paz». Estas palabras no solo confirmaron su perdón, sino que también trajeron paz y sanidad a su alma atormentada. Queridos hermanos, este versículo nos recuerda el poder que tienen nuestras palabras para sanar, consolar y fortalecer a los demás. En un mundo que a menudo está lleno de palabras duras y críticas, estamos llamados a ser portadores de palabras que sean como medicina para los huesos, para quienes nos rodean. Les invito a reflexionar. ¿Cómo pueden usar sus palabras hoy para traer sanidad y consuelo a alguien que lo necesita? ¿Han experimentado el poder sanador de palabras amables en sus propias vidas? Compartan sus experiencias y pensamientos en los comentarios, pues pueden ser de gran aliento para otros. Pasemos al versículo 25. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Este proverbio nos advierte sobre el peligro del autoengaño y la importancia de buscar la guía de Dios en nuestras decisiones. Nos recuerda que nuestro propio juicio puede ser engañoso y que lo que nos parece correcto puede, en realidad, llevarnos a consecuencias desastrosas. Pensemos en la historia del rey Saúl. En 1 Samuel 15, vemos cómo Saúl desobedeció las instrucciones específicas de Dios, pensando que su plan era mejor. Incluso llegó a justificar sus acciones, diciendo en el versículo 15, «De Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas, para sacrificarlas a Jehová tu Dios». Sin embargo, esta decisión, que le pareció correcta, marcó el comienzo de su caída como rey. Queridos amigos, este versículo nos desafía a no confiar ciegamente en nuestro propio juicio, sino a buscar constantemente la guía de Dios. Proverbios 3, versículos 5 y 6 nos recuerdan: «Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas». Les animo a reflexionar. ¿Han tenido experiencias en las que siguieron un camino que parecía correcto, pero que luego resultó ser equivocado? ¿Cómo buscan la guía de Dios en sus decisiones diarias? Compartan sus experiencias y estrategias en los comentarios, pues pueden ser de gran ayuda para otros hermanos que están luchando con decisiones difíciles.
Avancemos al versículo 26. El alma del que trabaja, trabaja para sí porque su boca le estimula. Este proverbio nos habla sobre la motivación y los beneficios del trabajo diligente. Nos enseña que el trabajo no solo nos proporciona sustento, sino que también nos da un sentido de propósito y satisfacción. Pensemos en el apóstol Pablo. Además de su ministerio, Pablo trabajaba como fabricante de tiendas. En Hechos 20, versículo 34, él dice a los ancianos de Éfeso: «Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido». Pablo entendía el valor del trabajo honesto y cómo éste no solo le permitía mantenerse a sí mismo, sino también ser un ejemplo para otros. Queridos hermanos, este versículo nos recuerda que el trabajo es una bendición de Dios, no una maldición. Nos da la oportunidad de usar los dones y habilidades que Dios nos ha dado, de proveer para nuestras necesidades y las de nuestras familias, y de ser una bendición para otros. Les invito a reflexionar. ¿Cómo ven su trabajo o sus responsabilidades diarias? ¿Los ven como una carga o como una oportunidad para glorificar a Dios y ser una bendición para otros? Compartan sus pensamientos y experiencias en los comentarios, pues pueden ser de gran aliento para otros que quizás estén luchando con su actitud hacia el trabajo. Continuemos con el versículo 27. El hombre perverso cava en busca del mal, y en sus labios hay como llama de fuego. Este proverbio nos advierte sobre el peligro de las personas que activamente buscan hacer el mal y cuyas palabras son destructivas como el fuego. Nos recuerda que hay quienes dedican su energía a causar problemas y conflictos. Pensemos en Absalón, el hijo de David. En 2 de Samuel 15, vemos cómo Absalón cavó en busca del mal, al conspirar contra su padre. El versículo 6 nos dice: «De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba a Absalón el corazón de los de Israel». Sus palabras engañosas fueron como fuego, encendiendo la rebelión contra el rey David. Queridos amigos, este versículo nos advierte que debemos estar alertas contra aquellos que buscan sembrar discordia y causar daño. También nos desafía a examinar nuestros propios corazones y palabras, asegurándonos de que no estemos cayendo en patrones de pensamiento o comportamiento destructivos. Les animo a reflexionar. ¿Cómo pueden protegerse contra la influencia de personas que cavan en busca del mal? ¿De qué manera pueden asegurarse de que sus propias palabras sean constructivas y no destructivas? Compartan sus pensamientos y estrategias en los comentarios. Pasemos al versículo 28. El hombre perverso levanta contienda, y el chismoso aparta a los mejores amigos. Este proverbio continúa el tema del versículo anterior, advirtiendo sobre el poder destructivo de las palabras y acciones maliciosas. Nos muestra cómo la perversidad y el chisme pueden dañar relaciones y crear conflictos. Pensemos en la historia de José y sus hermanos. En Génesis 37, vemos cómo las palabras de José sobre sus sueños, combinadas con los celos de sus hermanos, llevaron a una grave contienda familiar. El versículo 4 nos dice: «Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente». Queridos hermanos, este versículo nos recuerda el poder que tienen nuestras palabras para construir o destruir relaciones. Santiago 3, versículo 6 nos advierte: «Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno». Les invito a examinar sus vidas. ¿Han experimentado cómo los chismes o las palabras perversas han dañado relaciones en su entorno? ¿Cómo pueden ser agentes de paz y reconciliación en lugar de sembrar discordia? Compartan sus reflexiones y experiencias en los comentarios, pues pueden ser de gran ayuda para otros que están lidiando con conflictos relacionales. Avancemos al versículo 29. El hombre malo lisonjea a su prójimo y le hace andar por mal camino. Este proverbio nos advierte sobre el peligro de las lisonjas o adulaciones excesivas. Nos muestra cómo las personas malintencionadas
pueden usar palabras halagadoras para manipular a otros y llevarlos por caminos equivocados. Pensemos en cómo el rey Roboam fue engañado por las lisonjas de sus jóvenes consejeros en Primera de Reyes 12. Estos consejeros adularon el ego de Roboam, animándolo a ser duro con el pueblo. El versículo 10 y 11 nos dice: «Y los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo: Así hablarás a este pueblo que te ha dicho: Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyelo. Así les hablarás: El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre». Queridos amigos, este versículo nos recuerda que debemos ser cautelosos con las palabras excesivamente halagadoras. No todas las palabras amables son sinceras o bien intencionadas. Proverbios 27, versículo 6 nos dice: «Fieles son las heridas del que ama, pero engañosos los besos del que aborrece». Les animo a reflexionar. ¿Cómo pueden discernir entre palabras sinceras de aliento y lisonjas manipuladoras? ¿Han experimentado situaciones donde las palabras halagadoras los llevaron por un mal camino? Compartan sus pensamientos y experiencias en los comentarios, pues pueden ser de gran enseñanza para otros. Continuemos con el versículo 30. Cierra sus ojos para pensar perversidades, mueve sus labios, efectúa el mal. Este proverbio nos presenta una vívida imagen de alguien que deliberadamente planea hacer el mal. El cerrar los ojos sugiere una concentración intensa en pensamientos malvados, mientras que el movimiento de los labios indica la formulación o murmuración de planes perversos. Pensemos en Amán en el libro de Esther. Amán planeó meticulosamente la destrucción de todo el pueblo judío debido a su odio hacia Mardoqueo. Esther 3, versículo 6 nos dice: «Pero tuvo en poco extender la mano contra Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo». Queridos hermanos, este versículo nos advierte sobre el peligro de albergar pensamientos maliciosos y planear deliberadamente el mal. Nos recuerda que el pecado a menudo comienza en la mente antes de manifestarse en acciones. Como nos dice Jesús en Mateo 15, versículo 19, «Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias». Les invito a examinar sus corazones. Hay pensamientos o planes en sus vidas que saben que no agradan a Dios. ¿Cómo pueden guardar sus mentes y corazones contra las influencias malignas? Compartan sus reflexiones y estrategias en los comentarios, pues pueden ser de gran ayuda para otros que están luchando con pensamientos negativos o tentaciones. Pasemos al versículo 31. «Corona de honra es la vejez, en el camino de justicia se halla». Este hermoso proverbio nos habla del valor y la dignidad de la vejez, especialmente cuando ésta es el resultado de una vida vivida en justicia. Nos recuerda que la longevidad es una bendición de Dios y que los años acumulados de sabiduría y experiencia deben ser honrados. Pensemos en Caleb, uno de los espías que fue fiel a Dios cuando Israel exploró la tierra prometida. En Josué 14, versículo 10 y 11, Caleb dice a la edad de 85 años: «Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés. Y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió». Queridos amigos, este versículo nos desafía a honrar a nuestros mayores y a valorar la sabiduría que viene con la edad. También nos anima a vivir vidas de justicia, sabiendo que cada día vivido en obediencia a Dios es una inversión en una vejez digna y honorable. Les animo a reflexionar. ¿Cómo están honrando a los ancianos en sus familias y comunidades? ¿De qué manera pueden aprender de la sabiduría de aquellos que han caminado más tiempo en la fe? Y para aquellos que ya están en sus años dorados, ¿cómo pueden seguir siendo una luz y un ejemplo para las generaciones más jóvenes? Compartan sus pensamientos y experiencias en los comentarios. Avancemos al versículo 32.
Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu, que el que toma una ciudad. Este proverbio nos enseña sobre el valor del autocontrol, especialmente en lo que respecta a nuestras emociones. Nos muestra que la verdadera fuerza no está en la capacidad de dominar a otros o conquistar territorios, sino en la habilidad de dominar nuestros propios impulsos y emociones. Pensemos en David cuando Simei lo maldecía durante su huida de Jerusalén en 2 de Samuel 16. Aunque David tenía el poder de castigar a Simei, eligió no hacerlo. En el versículo 11, David dice: «He aquí mi hijo que ha salido de mis entrañas acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho». Queridos hermanos, este versículo nos recuerda que el verdadero poder y la verdadera victoria comienzan con el dominio propio. Gálatas 5, versículo 22 y 23, nos dice que el dominio propio es parte del fruto del Espíritu, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Les invito a reflexionar. ¿Cómo manejan sus emociones, especialmente la ira? ¿Han experimentado situaciones donde el autocontrol les llevó a una mayor victoria que la reacción inmediata? Compartan sus experiencias y estrategias para cultivar el dominio propio en los comentarios, pues pueden ser de gran ayuda para otros que están luchando en esta área. Finalmente, llegamos al último versículo. El 33, la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Este proverbio nos recuerda la soberanía de Dios, incluso en los asuntos que parecen ser determinados por el azar. En la antigüedad, echar suertes era una práctica común para tomar decisiones, pero este versículo nos asegura que, en última instancia, es Dios quien controla los resultados. Pensemos en la historia de Jonás. Cuando la tripulación del barco echó suertes para determinar quién era el responsable de la tormenta, la suerte cayó sobre Jonás. Jonás 1, versículo 7 nos dice: «Y dijeron cada uno a su compañero: Venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás». Queridos amigos, este versículo nos recuerda que nada está fuera del control de Dios. Incluso en situaciones que parecen aleatorias o fuera de nuestro control, podemos confiar en que Dios está obrando según su voluntad perfecta. Como nos dice Romanos 8, versículo 28. «Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados». Les animo a reflexionar. ¿Cómo han visto la mano de Dios obrando en situaciones que parecían aleatorias o fuera de control en sus vidas? ¿Cómo pueden cultivar una mayor confianza en la soberanía de Dios en su día a día? Compartan sus testimonios y pensamientos en los comentarios, pues pueden ser de gran aliento para otros que están luchando para ver la mano de Dios en sus circunstancias. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, hemos llegado al final de nuestro estudio de Proverbios 16. Qué capítulo tan rico en sabiduría y enseñanzas prácticas para nuestra vida diaria. Desde la importancia de confiar en Dios y no en nuestra propia sabiduría, hasta el valor del autocontrol y la humildad, este capítulo nos ha proporcionado una guía invaluable para vivir una vida que honre a Dios. Les invito a que tomen un momento para reflexionar sobre lo que han aprendido hoy. ¿Qué versículo les ha impactado más? ¿Qué cambios sienten que Dios les está llamando a hacer en sus vidas a la luz de estas enseñanzas? Recuerden, la sabiduría de Dios no es solo para ser conocida, sino para ser vivida. Les animo a que apliquen estas verdades en sus vidas diarias, confiando en que Dios les dará la fuerza y la gracia para hacerlo. Antes de terminar, quiero recordarles la importancia de compartir estas verdades con otros. Si este estudio les ha bendecido, por favor, compartan este video con sus amigos y familiares. Nunca sabemos cómo Dios puede usar estas palabras para tocar y transformar vidas. También les animo a que se suscriban a este canal y activen las notificaciones para que no se pierdan futuros estudios bíblicos. Su apoyo nos ayuda a seguir compartiendo la palabra de Dios
y alcanzando a más personas con estas verdades eternas. Y por favor, no olviden dejar sus comentarios, compartan sus reflexiones, sus testimonios, sus luchas y sus victorias. Sus palabras pueden ser exactamente lo que alguien más necesita escuchar hoy. Recuerden, somos un cuerpo en Cristo, y al compartir nuestras experiencias, nos edificamos y fortalecemos mutuamente. Ahora, me gustaría cerrar nuestro tiempo juntos con una oración. Les invito a que se unan a mí en espíritu mientras oramos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, por estos proverbios llenos de sabiduría que has preservado para nosotros. Gracias por hablarnos a través de ellos, por guiarnos y enseñarnos. Señor, te pedimos que estas verdades no se queden solo en nuestras mentes, sino que penetren en nuestros corazones y transformen nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a confiar plenamente en ti y no en nuestra propia sabiduría. Danos la humildad para reconocer que tus caminos son más altos que los nuestros. Enséñanos a controlar nuestras emociones, especialmente nuestra ira, y a ser pacientes y comprensivos con los demás. Te pedimos que nos des discernimiento para reconocer y evitar las palabras y acciones que causan conflicto y división. Ayúdanos a ser pacificadores en nuestras familias, en nuestras iglesias y en nuestras comunidades. Señor, danos la gracia para honrar a nuestros mayores y aprender de su sabiduría. Y para aquellos de nosotros que ya estamos en nuestros años dorados, ayúdanos a ser ejemplos vivos de tu gracia y tu fidelidad para las generaciones más jóvenes. Padre, te pedimos que nos des un corazón que busque la justicia y la integridad en todo lo que hacemos. Que nuestras palabras sean como un panal de miel, trayendo dulzura y sanidad a quienes nos rodean. Y finalmente, Señor, te agradecemos por tu soberanía sobre todas las cosas. Incluso en los momentos de incertidumbre, cuando parece que todo está fuera de control, ayúdanos a recordar que tú sigues en el trono, que podamos descansar en la seguridad de tu amor y tu cuidado perfecto. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Queridos hermanos y hermanas, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Que estas palabras de sabiduría del libro de Proverbios guíen sus pasos y les acerquen más a Dios cada día. Recuerden, Dios les ama con un amor eterno e incondicional. No importa lo que estén enfrentando hoy, Él está con ustedes y nunca los abandonará. Confíen en Él, busquen su sabiduría y vivan para su gloria. Hasta nuestro próximo estudio bíblico. Que Dios les bendiga ricamente y les guarde. Y no olviden, están aquí con un propósito. Son amados más de lo que pueden imaginar, y Dios tiene grandes planes para sus vidas. Vivan cada día en la luz de esta verdad. Gracias por acompañarnos en este estudio de Proverbios 16. Nos vemos en el próximo video. Que Dios les bendiga.